Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? Estamos nuevo para el canal. Hoy estoy todavía con estas historias de miedo. Vamos a comenzar con esta. Díganme en los comentarios cómo quieren que llame a estas historias de miedo. Club de terror, cuentos de miedo o cosas así. Vale, continuemos. En la antigua cárcel de Durango, muchos prisioneros vivían aterrados, ya que había una celda a la que no querían entrar. Algunos decían que ocultaba un poder misterioso que castigaba fuertemente a los delincuentes, matándolos de una forma muy dolorosa e impredecible. Otros aseguraban que se trataba de un demonio que se alimentaba de las almas de los presos que se atrevían a poner un pie en esa celda. Lo único seguro era que cada vez que un reo se encontraba ahí dentro, amanecía muerto al día siguiente sin una razón lógica, no sin antes escuchar algunos gemidos tenues provenientes de aquella persona encerrada. Un día Juan descubrió que su novia se veía en secreto con el dueño de una hacienda, muy rico y poderoso. Luego de seguirla para tenderle una trampa y descubrir sus intenciones, se encontró con el hombre y lo enfrentó. Lo golpeó fuertemente hasta dejarlo inconsciente. Tras esto, el dueño de la hacienda pidió que arrestaran a Juan y fue condenado a muerte. Cuando llegó a la cárcel, escuchó que las autoridades darían el perdón a cualquier delincuente que pudiera averiguar lo que pasaba en la misteriosa celda de la que tanto se comentaba. Al enterarse de esto, no pudo resistirse a la idea de poder salir de esa penitencia, así que incitado por el premio de su libertad, Juan le pidió a los custodios que lo llevaran a la celda con unos cerillos y una vela. Estos accedieron, pero casi con expresión de burla, ya que no tenían mucha esperanza que el sujeto pudiese salir vivo de ahí. Entonces lo llevaron durante la noche y lo encerraron en la celda. Cuando se alejaron, rezaron por su alma, creyendo que de alguna forma él podría salvarse. Juan encendió su vela y se mantuvo alerta toda la noche para descubrir lo que podría estar asesinando a los presos. De repente, empezó a escuchar algunos ruidos, pero no podía descubrir de dónde venían. Cerca de las 3 de la mañana, su pequeña vela estaba terminando y los ruidos eran cada vez más intensos. Justo cuando se consumió por completo, encendió uno de sus cerillos y vio la enorme sombra de un alacrán en la pared. Esperó a que el alacrán se acercara un poco más y cuando estaba en el piso, lo atrapó con su sombrero. Al día siguiente, cuando los policías se acercaron a la celda para sacar el supuesto cadáver, se sorprendieron al ver que Juan aún estaba con vida. Les mostró lo que tenía debajo del sombrero y lo que había quitado tantas vidas en esa celda, un alacrán de un tamaño grande con un veneno tan intenso que dejaría a cualquier preso muerto al día siguiente. Así fue como Juan consiguió nuevamente su libertad y resolvió el misterio de la celda. Muchos dicen que las almas de los presos que fueron asesinados por el enorme alacrán aún se encuentran penando en ese terrible sitio. Se pueden escuchar los lamentos de dolor y agonía que les causó el alacrán, y así seguirán lamentándose por el resto de los días dentro de esa prisión. Vale, vamos a continuar con el siguiente. Vale, otro video. Solamente voy a grabar 4 como el capítulo pasado. Adquirir aquel viejo castillo en ruinas en una de las zonas rurales más populares de Francia había sido una estupenda inversión para Luis y Arnaud, una pareja muy enamorada cuya pasión era remodelar antiguas propiedades para volverlas productivas. Lo primero que hicieron fue restaurar los detalles originales de la construcción, conservando tanto de ellos como fuera posible y modernizando los que se habían perdido. Tenían planes de transformar el lugar en un hotel de lujo para los turistas que iban a conocer estas tierras tan hermosas. El área era muy conocida por su producción de vinos y ese castillo contaba incluso con su propia bodega de barriles que llevaban años añejando el vino más sabroso de la región. Tanto Luis como Arnaud se llevaron una grata sorpresa al abrir uno y probar el delicioso licor que contenía. Aquel era sin dudas el mejor vino que habían bebido en su vida.
Tenía un gusto exquisito que no sabían identificar del todo, pero eso no importaba. Estaban seguros de que la inauguración del hotel sería un éxito si servían aquella bebida. Llenos de emoción, lo prepararon todo para recibir a los primeros huéspedes con una fiesta en los jardines del castillo. Pero antes tuvieron que curarse de la brutal resaca que les dio por celebrar la noche anterior, emborrachándose con este vino maravilloso. La apertura fue todo un éxito. Decenas de personas se quedaron encantadas con la fiesta y por supuesto con la bebida. Algunos hicieron ofertas de inmediato para adquirir el lote completo de barriles, pero la pareja se negó, ya que ahí veían una gran fuente de dinero y podrían vender haciéndose ricos en el camino. Muchos huéspedes se quedaron a pasar la noche en el bello castillo y en los días siguientes un barril se agotó y Arnaud quiso sacarlo de la bodega. Notó entonces que seguía pesando demasiado y le quitó la tapa para mirar en su interior. Al hacerlo, se llevó una tenebrosa sorpresa. En el fondo del bote yacían los restos humanos de un niño cruelmente escondidos dentro del vino añejado que se habían estado bebiendo a lo largo de aquellos días. Sintió que el estómago se le revolvía y de inmediato llamó a la policía. Las autoridades sacaron todos los barriles de la bodega y uno por uno los fueron revisando, revelando la macabra verdad del castillo. Hace mucho tiempo, alrededores empezaron a desaparecer misteriosamente. Sus padres, campesinos pobres al servicio de las autoridades que estaban allí, sospechaban que eran ellos quienes se llevaban a sus hijos, pero sin pruebas y con el poder que esos hombres poseían, nada pudieron hacer al respecto, solo observar cómo los pequeños desaparecían de a poco. Una investigación más profunda en la antigua sala de torturas reveló que los pequeños habían sido cruelmente asesinados antes de colocar sus cuerpos en los barriles. El vino se impregnó con la esencia de cada uno de ellos, dotándolo de ese sabor tan peculiar. El hotel nunca más volvió a abrir, ya que sin saberlo, estaban convirtiendo a sus huéspedes en auténticos caníbales. Las parejas nunca pudieron volver a hacer lo mismo de antes, ni podrán borrar nunca ese atroz momento de sus cabezas. Ok, eso me traumó un poquito, pero... Siguiente video. Vale, me parece que este es el tercero. O no sé. Pero voy a poner otros dos. El doctor Timothy Darrow salió de la selva en shock y con la ropa cubierta de sangre. Apenas llegó a la aldea y cayó desmayado. Como los aldeanos sabían que con él iban otras 2 personas, preocupados fueron a buscar a los 2 restantes a la selva profunda. Sin embargo, solo encontraron a uno de ellos y estaba muerto, pero las condiciones en las que se hallaba el cadáver harían temblar hasta el más valiente. Su cráneo estaba partido en 2, muchos de sus huesos estaban completamente molidos y lo más escalofriante, muchas partes de su cuerpo faltaban, como su rostro, que parecía haber sido arrancado a pedazos. Cuando se interrogó al doctor, mencionó algo que él haría a los lugareños: Ebu Gogo. El pueblo estaba en la región de las Flores, que está en una de las islas de Indonesia y abarca unos 5.000 kilómetros cuadrados, estando la gran mayoría del terreno cubierto por selva. Cuando el doctor y su compañero, el doctor Gary Ward, llegaron en el año 1977, su intención era buscar y documentar una serie de aves autóctonas en las selvas de la isla, por lo que contrataron un guía de la zona llamado Drahatsuputra. Apenas tuvieron todo listo, partieron a lo más profundo, adentrándose cada vez más a las zonas donde nadie iba nunca. Comenzaron su documentación y una tarde, mientras caminaban por un sendero, de pronto escucharon una especie de aullido sin que pudieran identificar de qué animal provenía. Con el pasar de los días, los aullidos volvieron a repetirse en varias ocasiones, siempre cerca de ellos.
y poco tiempo pasó hasta que comenzaran a sentirse observados. Sus nervios comenzaron a acrecentarse hasta que finalmente decidieron que querían saber de una vez por todas qué animal estaba siguiéndoles la pista, por lo que elaboraron un cebo. Como el sonidista del equipo había logrado grabar el aullido, dejaron el equipo cerca de un claro y reprodujeron la cinta. Desde la otra orilla y ocultos entre la vegetación, esperaron. Una bestia peluda, pequeña, de complexión y mirada humana, atendió el llamado y llegó al claro. «Ebu Gogo», dijo el día inmediatamente, sudando de miedo, y el Ebu Gogo, tal vez por escucharlos o por una vista muy aguda, volteó directamente hacia donde estaban. Los compañeros no entendieron, pues desconocían las leyendas que los aldeanos tenían acerca de esos seres. Solo el guía comprendía lo que pasaría a continuación y les dijo una pista a los hombres. ¿Lo notan? No nos mira con miedo. En el folclore de la isla, los Ebu Gogo eran justamente hombrecillos pequeños pero muy fuertes, de complexión parecida a la de un hombre, pero casi tan peludos como un mono. Según las leyendas, habían tenido contacto con los aldeanos generaciones atrás y por sus costumbres alimenticias les habían dado su nombre, que significa el que come de todo. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de la amenaza que eran estos pequeños seres, pues comenzaron a saquear sus cultivos y secuestrar a sus niños, los cuales nunca regresaban. Sin embargo, hacía años que no se sabía nada de ellos, pues según las leyendas, los hombres los habían exterminado prendiendo fuego a la entrada de la caverna donde vivían, asfixiándolos. Sin embargo, ahí significaba que habían logrado sobrevivir. En el claro, el Ebu Gogo se dio la media vuelta y se alejó con la misma calma con la que llegó. Asustados, los tres hombres salieron corriendo hacia su campamento, pero ¿cuál sería su sorpresa? Que al llegar encontraron múltiples huellas en él. Mientras habían ido al claro, los Ebu Gogo inspeccionaron el campamento, los estaban vigilando. Sin perder un solo segundo, cargaron con todas sus cosas y huyeron lo más rápido que pudieron. Pero cuando iban en camino, se toparon con una especie de ave muy extraña y que durante todo su viaje habían intentado captar. Así que con todo su coraje, prepararon su equipo de escalada y comenzaron el ascenso de un árbol, cuando repentinamente el guía, que también estaba subiendo, cayó al suelo. Los otros dos bajaron a auxiliarlo, pero ya era muy tarde. Timothy vio que extrañamente su cuerda había sido cortada. Apenas tuvieron tiempo para asimilarlo, cuando justo en ese momento los Ebu Gogo aparecieron desde los árboles y los atacaron. En el momento comenzaron a desmembrar al guía y a comerlo como salvajes caníbales. También mataron a Ward y se lo llevaron. Timothy fue juzgado por el asesinato de sus compañeros y presunto canibalismo, aunque siempre mantuvo su versión, que apuntaba a que solo había logrado escapar gracias a que los Ebu Gogo se habían distraído con sus compañeros sin que él pudiera hacer nada por rescatarlos. Al ser considerada como una leyenda de tiempos pasados, las autoridades no creyeron en su versión del ataque de las bestias y fue sentenciado a varias décadas de prisión. Sin embargo, en 2003, un grupo de arqueólogos encontraron en la misma isla Flores los restos de un espécimen hasta entonces falto de catalogar, una especie secundaria al Homo sapiens, pequeños y con las características propias de un Ebu Gogo, dando una luz de veracidad sobre la increíble y horrenda historia de Timothy. Vale, gente, solamente una última más. Esperen. Vale, gente, esta es la última. Y la última, quiero decir que de pronto, si quieren que haga más sobre esto, déjenme en los comentarios. Voy a quedar callado. La siguiente historia parece sacada de oscuros tiempos antiguos o de la ficción de horror. Sin embargo, no, es real y actual. El canibalismo aún existe entre nosotros y el japonés Issei Sagawa es la prueba. Sagawa nació el 11 de junio de 1949 en un Japón desolado y hambriento tras la guerra. Pese a nacer en el seno de una familia de empresarios acaudalados,
Perdón, gente, es que estaban tocando mi puerta. Vamos a continuar. Los primeros años de su infancia conoció muy de cerca la cultura de la supervivencia en su país. Era un niño pequeño y de aspecto débil y enclenque. Él mismo se autocalificaría años luego. Perdón, gente, más tan... Yo no había abierto mi puerta. Perdónenme, estoy muy apenado, ¿vale? Vamos a continuar. Como pequeño, feo, con manos pequeñas y pies diminutos. Con tan solo 5 años, unas terribles pesadillas atormentaban a Issei todas las noches. En ellas se veía a él mismo en el interior de una enorme cacerola con agua hirviendo. Trataba de huir, pero no lo conseguía y lentamente se cocía dentro del agua hasta que alguien lo sacaba de allí, pero no para salvarlo, sino para devorarlo sin compasión. Sagawa tenía dos grandes pasiones, el sushi y las mujeres occidentales. Le volvían loco aquellos cuerpos esculturales que veía de vez en cuando por las calles de Tokio, altas, rubias, esbeltas. Pero lo que más idolatraba era su piel blanca, suave y tersa. No lo podía resistir y no tardó en trazar un plan para poder estar rodeado de esas mujeres con las que tanto soñaba. Así fue como a finales de los 70, Issei se matriculó en literatura comparada en la Universidad de París, en Francia, lugar donde conocería a René Hartevelt, una holandesa de 25 años de edad. El 11 de junio de 1981, Sagawa decidió invitarla a su departamento para compartir unos textos con ella, pero René no se imaginaba cuál sería su fatal desenlace. Él le declaró sus sentimientos mientras leía en un libro de poesía, pero la joven lo rechazó, según contaría más adelante el mismo Issei. Luego de eso, de una manera muy amable, continuaron leyendo sus libros, pero mientras ella leía, él la rodeó disimuladamente, sacó una escopeta calibre 22 y le dio un disparo directo en la nuca, lo que le provocó la muerte instantánea a la joven. Lo que sucedió en los siguientes 2 días en ese departamento parece una historia sacada de una película de terror. Issei Sagawa se pasó causándole terribles aberraciones al cuerpo inerte de la chica, como tocarse con distintas partes de su pero lo peor fue que diseccionó diferentes zonas de su cadáver para cocinarlas y comérselas. El joven japonés fue capturado por la policía francesa en su departamento luego de que tratase de deshacerse del cadáver tirándolo en el Bois de Boulogne, un parque a las afueras de París. Sagawa no opuso resistencia alguna y relató el hecho con tal frialdad y detalle que algunos de los oficiales tuvieron que abandonar la interrogación. A Issei Sagawa se le condenó a pasar sus días en un hospital de salud mental al ser considerado incapaz de hacerse responsable de sus acciones. 2 años más tarde presentaría los síntomas de una encefalitis muy segura. Akira Sagawa, padre de Issei, usó todas sus influencias políticas y económicas y logró que lo extraditaran para que pase sus últimos días en Japón. Pero todo esto fue una artimaña para liberar a Sagawa. Ni bien pisó tierras japonesas, fue puesto en libertad, pues no había cometido en ese país y además la jurisdicción holandesa no podía tocarlo allí. En la actualidad, Issei Sagawa vive de vender entrevistas, autógrafos y artículos, además de ofrecer su compañía a quienes lo requieran, ya sea para conversar o compartir una cena. Issei Sagawa no será un asesino en serie, al menos no hay prueba de ello, pero sin dudas es uno de los psicópatas mediáticos más aterradores de los últimos tiempos. Y se acabó. ¡Feliz Navidad!